Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. En este primer bloque vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios con la doctora Inés Morent, destacada médica clínica, internista, sobre la obesidad. Y a mí me pareció importante hacer algunas consideraciones sobre la obesidad infantil. Y recuerdo, no hace mucho tiempo, que una doctora muy importante en este tema, Irina Kowalski, médica pediatra, nutricionista, nos habló sobre este tema en nuestra fundación. Y algo que me impactó, que me dijo Inés, que 1 de cada 3 chicos tienen el problema de la obesidad. Y entonces me dijo que es muy importante trabajar no solo en la alimentación, nutrición, sino recordar las recomendaciones de la mujer de Obama del movimiento y hacer actividades físicas de modo tal de que desde muy chicos uno pueda tener a estos chicos, que son 1 de cada 3, tenerlos con pesos mejores que los que ellos tienen, es decir, con menos peso, y sobre todo tratar de estimularlos a que hagan ejercicios, deportes y actividades. ¿Qué pasa en el adulto? Bueno, en el adulto, en el mundo, hay una epidemia de sobrepeso y obesidad. Argentina se estima que tiene el 64% de su población por encima de los valores normales de peso. Y la obesidad llegó para quedarse en el mundo, en el sentido de que cada vez las personas están más sedentarias, hacen menos ejercicio, consumen más alimentos refinados. Y lo que hace la obesidad, que es un estado inflamatorio crónico en el cual se liberan citoquinas, provoca un estado de estrés crónico en el organismo y provoca graves enfermedades. Hay familias e historia de familias de obesos, digamos que cuando uno hace un interrogatorio a una persona, sus padres, sus abuelos, y se cree que hay alguna predisposición genética aún no demostrada, así como se cree que hay alguna interacción con una hormona que se llama leptina, que según haya en exceso o en defecto provoca una u otra patología, pero lo cierto es que hay un montón de personas que cada vez se mueven menos, cada vez comen mal, y esto incluye no solamente la calidad de los alimentos, sino pasar grande cantidad de horas en ayuno para después ingerir la mayor cantidad de calorías a la noche, ya sea porque trabajan todo el día o no desayunan. Y eso genera la realidad de este sobrepeso que llega en algunos casos a transformarse en ser invalidante y provocar, como comentamos en otros programas, diabetes, por ejemplo, que es una de las indicaciones, la obesidad mórbida o arriba de lo que se llama grado 3, indicar una cirugía bariátrica, por ejemplo. A mí me pareció importante cuando tú dijiste que la obesidad es un proceso inflamatorio. Y yo recuerdo en la pandemia del 2009 de la gripe, hubo 2 grupos que a mí me llamaron mucho la atención, que tenían cuadros de gripe más importantes que los habituales. Unas eran las embarazadas y otras eran los obesos. Y a raíz de esa situación me puse a evaluar y a estudiar el tema, y realmente los obesos tienen un proceso inflamatorio que los predispone a tener más predisposición a enfermarse y a tener infecciones virales como de la gripe, neumonía. Por eso, mis queridos amigos, si usted es obeso, sepa esta situación de mayor tendencia a estar con inflamaciones y vacúnese. Eso es muy importante. Así es, de hecho es una población vulnerable y dentro de lo que es la obesidad tiene otros riesgos aparte de la diabetes, como es la hipertensión, la dislipidemia, con lo cual la obesidad no es solamente gordura que le puede molestar a la persona y que quiera adelgazar, sino que se transforma junto con las otras enfermedades en una enfermedad en sí,
La obesidad trae trastornos de todo tipo en los apoyos, en los desplazamientos de las personas, lesiones articulares en las rodillas y en las caderas. La obesidad trae trastornos en las relaciones, dificultades en las mujeres porque aumenta la incontinencia urinaria, dificultad para estudiar estos pacientes. Doctora, estamos viendo que cada vez los equipos de diagnóstico, por ejemplo, los resonadores o los tomógrafos, las camillas soportan un determinado peso. Las personas con sobrepeso a veces no se pueden estudiar porque no soportan las camillas, no se pueden operar porque no hay camillas especiales. Y la realidad es que todo eso se puede controlar si desde la niñez, como usted explicaba, incorporamos en los niños kioscos saludables, movimientos, sacamos las pantallas, los estimulamos a buenos hábitos nutricionales, al desayuno, a la incorporación de frutas y verduras. Hay un tema que me parece importante, yo lo he visto trabajar con muy buenos médicos nutricionistas, es que ellos recomiendan para que uno tenga un peso más o menos ideal, el comer en forma fraccionada y no como tú decías, que muchos lo hacen toda la comida a la noche, disminuir la ingestión de hidratos de carbono y sobre todo tratar de hacer movimientos y actividad física. Porque con los movimientos y actividad física se puede muchas veces controlar esta situación. Pero hay una pregunta que a mí me parece importante que tú me digas si es cierto o no cierto. Me han dicho que es muy difícil al obeso con dieta hacerlo bajar de peso. ¿Qué hay de esto en la realidad? Bueno, la persona que llega a una obesidad pasó por sobrepeso y generalmente son los dietantes crónicos. Son personas que toda la vida están en dieta, fracasan, bajan un poco de peso, suben, hacen la dieta de moda, bajan 15 kilos, aumentan 20. La obesidad es una cuestión conductual, con lo cual es común que el hábito del obeso sea un hábito propenso a la ingesta inadecuada de alimentos, a ser un dietante crónico. A nadie le gusta ser gordo, doctor. Es una circunstancia que uno lo escucha en los pacientes. Nadie le gusta ser gordo. Trata de hacer lo que puede. A veces pueden bajar de peso. Hay equipos nutricionales que han demostrado que la persona puede bajar de peso, pero para sostenerlo hace falta una cuestión cognitivo-conductual. Hay un aspecto que la persona debe saber, que debe cambiar su forma de comer y su forma de relacionarse con la comida. ¿Cuál es la explicación de esto? Cuando esas personas se las somete a una cirugía bariátrica, en la cual se saltea una parte del intestino, por ejemplo, para que haya menos absorción y bajen de peso, bajan de peso. Bajan 30, 40, 50, 60 kilos. Una persona de peso, 80 kilos. Y la mayoría, ¿sabe qué, doctor? Si no mantiene la conducta alimentaria que adquirió y que le enseñaron antes de la cirugía, a los 4 años son obesos iguales. Con lo cual esto no es un tema de operarme y se me acaba el problema, es un tema conductual. Me parece que eso es tan trascendente que nunca me voy a olvidar leyendo el New York Times que había un señor muy obeso, 150, 160 kilos, que vio en Nueva York que había una maratón. Y entonces vio que la gente que estaba en esa maratón en general eran personas no obesas y que realmente lo hacían con mucho entusiasmo. Y él se propuso poder el próximo año correr la maratón. Cambió de conducta, se empezó a moverse y pudo realmente con el movimiento, con el ejercicio, bajar de peso y pudo en los próximos años correr la maratón. Quiere decir que, como tú decías, es una situación psíquica importante que uno tiene que cambiar de canal para poder dedicarse realmente a querer bajar de peso y mantenerlo. Así es, doctor. No es fácil. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué otra situación nos plantean los obesos? Bueno, la obesidad, dentro de toda la cuestión de lo que es la cuestión cognitivo-conductual que tiene una cuestión que también es social. Y a veces el paciente obeso, aún operado, no logra adquirir las pautas que usted estaba comentando.
es muy común que nosotros veamos en el consultorio que después las personas operadas, cuando aumentan de peso, también cuesta volverlos a meter en lo que se llama la dieta, en todo lo que es la cuestión alimentaria, y ahí es cuando trabajamos no solamente con los nutricionistas, sino también con psicólogos, para tratar de sostener y apoyar, y tratar de que los hijos de estas personas, que generalmente también tienen sobrepeso, puedan adquirir los hábitos que se le enseñan a los papás antes de la cirugía para bajar de peso. Entonces, la cirugía bariátrica colabora, pero no es la solución. Si la persona no adquiere un cambio de hábito, de hecho, doctor, para que una persona pueda entrar en un programa bariátrico de cirugía, debe bajar de peso. O sea, el paciente tiene criterios para ingresar a una cirugía. Por ejemplo, que sea diabético, que tenga una obesidad grado 3, que tenga un síndrome de apneas o hipopneas del sueño, y tiene contraindicaciones muy claras la cirugía bariátrica. Por ejemplo, la persona no puede estar bajo tratamiento psiquiátrico ni tener un trastorno psicótico, la persona no puede consumir drogas de ningún tipo, porque sabemos que fracasa la cirugía, porque es un tema cognitivo-conductual también. Y la realidad es que esa persona, cuando ingresa al programa bariátrico, debe bajar de peso. Si no baja de peso, no se puede operar. Muy bien. Para terminar este bloque de A Ciencia Cierta, yo quisiera volver a destacar, porque ya han venido, las vacunas antigripales, y que la gripe es realmente una situación que todos los años 80.000 personas fallecen en Estados Unidos por gripe, 8.000 en la Argentina, y que eso puede prevenirse con una vacuna. Y en estos momentos tenemos que saber que el otoño es el mejor momento de vacunarnos y que realmente la vacuna se da preferentemente en los chicos menores de 2 años, en los adultos mayores, pero uno puede, si quiere, recibir la vacuna que es inactivada, muy beneficiosa para prevenirse la gripe. Estuvimos charlando de que sería muy importante que hiciéramos algunas consideraciones sobre la importancia del tabaco en generar algunos problemas respiratorios y pulmonares serios. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con la marihuana? Que si tiene indicaciones o no con la cocaína. Empecemos por el tabaco. Bueno, doctor, el tabaco es uno de los tóxicos socialmente aceptados. Digamos, fumar está demostrado que lo único que provoca son problemas de todo tipo. A nivel vascular es la principal causa de infarto de miocardio, es un factor de riesgo independiente. Esto quiere decir que no importa si fumo 1, 10 o 100, depende de cada persona qué toxicidad tenga. Es la principal causa de cáncer de pulmón, la principal causa de cáncer de esófago, de cáncer de estómago, de cáncer de vejiga, de cáncer de riñón, de cáncer de piel, de cáncer de las vías aéreas, de la boca. Con lo cual, lo que hace el tabaco es enfermar a las personas, es generar una adicción. No es una adicción fácil de abandonar, pero sí se sabe que el consumo de tabaco habilita otros tóxicos que también son socialmente aceptados, como por ejemplo el consumo de alcohol. En la adolescencia, que los chicos empiezan a fumar, se habilita eso, el consumo de alcohol. Muchos adultos, padres de adolescentes, habilitan el consumo de alcohol y tabaco con las famosas previas, por ejemplo, y ya con el alcohol, países centrales y nórdicos, como por ejemplo Dinamarca, ha decretado de que a partir de hasta los 24 años no se puede tomar alcohol porque es la edad estimada en la cual se siguen fabricando neuronas de las neuronas cerebrales, con lo cual fumar y consumir alcohol son también la puerta de entrada a otras adicciones duras, como la marihuana, que es la puerta de adicción a la cocaína, y que son puertas de adicción a las que llamadas ahora drogas sintéticas, como las metanfetaminas. Empezando por el tabaco, que era la primera situación especial que tú has descrito, a mí me parece que es importante tener presente que el tabaco, no interesa si fuma 1, 7, 10 o 20, en general es una situación muy, muy importante para producir lesiones pulmonares. Y hay 2 lesiones que a mí me preocupan mucho. Uno es el cáncer de pulmón.
que nosotros sabemos que las personas que fuman tienen un riesgo mayor de tener cáncer de pulmón. Y el otro problema es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que después de muchos años uno siente que le falta el aire, que no puede respirar como se debe y entonces tiene un pulmón enfisematoso. Y entonces, frente a esas situaciones tan incómodas después de muchos años, uno realmente tiene que decirles que lo mejor es la prevención. Y cuando aparecen estas situaciones, tener un muy buen neumonólogo que nos pueda ayudar a manejar estas dificultades que nos produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchas veces son tan trascendentes que los pacientes realmente tienen que estar con controles muy seguidos por un muy buen neumonólogo. En relación al alcohol, tú has dicho del alcohol con los adolescentes. Y yo me acuerdo una descripción muy interesante que se hizo una experiencia con un grupo de monos y vieron quién consumía más alcohol en relación a estos grupos de monos. Y se veía que el mono que era más fuerte, más activo, consumía menos que el que era más débil y que tenía más dificultades para manejarse en el grupo. Y eso lo ve uno muchas veces con los adolescentes. En los adolescentes siempre tenemos grupos de chicos que son realmente muy fuertes, muy bien formados y pueden evitar de tomar alcohol o que otros tomen alcohol. Y otros que son débiles y se dejan llevar por la corriente y toman alcohol. En relación al contenido de alcohol de las bebidas, ¿qué me podés decir en relación a la cerveza, al vino y al whisky o bebidas blancas? Bueno, la cerveza, dentro de esa cadena que usted dijo, la cerveza tiene un contenido de alcohol del 3%, 13 a 15% los vinos y arriba del 40% las llamadas bebidas blancas. Los adolescentes y los jóvenes no deben consumir alcohol y todo el alcohol es tóxico, directo, sobre el aparato digestivo, sobre el hígado y sobre el sistema nervioso. Y como usted bien dijo, doctor, las personas que necesitan desinhibirse, digamos por temor, por los temores propios de la adolescencia, empiezan a consumir alcohol y ahí comienza una pérdida de control. En esa pérdida de control se pierde el control sobre su propio cuerpo. Entonces ahí es cuando vemos también mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, porque practican sexo sin preservativo, practican sexo oral sin preservativo y eso habilita a enfermedades serias que lo pueden complicar. Y lo que es más llamativo, doctor, es que no recuerdan qué ha sucedido. Hay una gran tasa de embarazo adolescente que está asociado al descontrol y la desinhibición y la pérdida de conciencia asociado al alcohol. Sí. Y lo que tenemos que tener presente, lo que tú has dicho, las enfermedades de transmisión sexual, que además del VIH, que es muy importante siempre tener relaciones con protección, he leído que últimamente hubo un brote de uretritis gonocócica. ¿Qué quiere decir? Que por donde uno orina surge una inflamación, una secreción amarillenta y que realmente esas uretritis gonocócicas deben ser adecuadamente tratadas porque además de contagiar a otra persona nos pueden traer problemas a nosotros en las vías urinarias. Hay otro tema que me pareció muy importante, que es en relación a la marihuana. Últimamente se está preconizando que la marihuana puede ser útil para algunas situaciones clínicas que yo nunca la tuve clara cuáles son las que pueden beneficiarse con el uso de la marihuana.
Bueno, doctor, usted recordará, porque es experto en el tema, que en Estados Unidos hace casi 20 años se autorizó que las personas con SIDA, en su etapa terminal, muy adelgazados, fumaran marihuana. De hecho estaba permitido porque la marihuana lo que hace es aumentar el apetito y esas personas podían aumentar un poco su peso. Fumar marihuana es fumar droga. La marihuana es una droga, es mucho más tóxica que el tabaco, daña más el cerebro que el tabaco, provoca más cáncer que el tabaco. Es una droga tóxica y mata. Y la marihuana es puerta de entrada de otras drogas duras como la cocaína. Ahora bien, esa es la marihuana que se fuma. Y después está el aceite de cannabis, que es un derivado de la planta de marihuana, en la cual se tratan a algunos pacientes, pero no hay una normatización de que para tal cosa se le da tal aceite de cannabis. Argentina tiene en el Hospital Garrahan un grupo trabajando sobre el aceite de cannabis en los pacientes con epilepsia refractaria, que son un grupo muy escaso de niños, y están viendo si eso los puede ayudar a tener menos convulsiones. A mí me parece que esta reflexión es muy importante porque muchas veces uno dice, la marihuana me puede ayudar a manejarme el Parkinson, la epilepsia o algunas circunstancias neurológicas que no tienen un fácil manejo. Y en ese sentido, lo que yo he aprendido a través de la lectura y de las referencias bibliográficas, que todavía no hay una sola indicación precisa de que la marihuana pueda ser útil. Y entonces lo que tenemos que tener presente, que si tenemos Parkinson o un paciente con Parkinson, debe ser evaluado por el neurólogo, porque muchos pacientes andan muy bien con medicaciones para el Parkinson y otros tienen un parkinsonismo, que es un problema neurológico vascular distinto al Parkinson, pero que eso no se beneficia con la marihuana. En relación a los estudios que tú dijiste del Hospital Garrahan en algunas epilepsias, yo creo que son situaciones que también se están evaluando para ver si son útiles o no útiles. Yo recuerdo, trabajé 20 años con el doctor Favaloro, que se decía que el doctor Favaloro recomendaba tomar una copa de vino tinto como una situación que podría ayudar a la circulación coronaria. ¿Qué me podés decir al respecto? Bueno, el doctor no dijo eso, dijo otra cosa, se tomó de otra manera, pero en realidad está demostrado, por ejemplo, en un trabajo del American College of Cardiology de hace muy poco tiempo, semanas, de que la mujer que consume una copa de vino por semana tiene más riesgo coronario y el varón con 2 copas por semana tiene riesgo coronario, con lo cual la indicación es no tomar vino. A mí me parece que uno puede tomar una copa de vino circunstancialmente, pero lo que me parece importante, lo que tú has dicho. Yo nunca lo escuché, pero se decía que Favaloro lo decía, yo nunca escuché que el vino ayudara a la circulación coronaria. No es una medicación el vino. Exactamente. No es un medicamento. Lo que me parece importante, mis queridos amigos, tener presente que el tabaco y el alcohol son situaciones que si uno las puede evitar, puede realmente hacer prevención de problemas muy importantes que nos pueden aparecer durante el consumo de estas sustancias. Muchas gracias, Inés, y creo que con estas reflexiones terminamos este bloque y este programa y los esperamos muy pronto a otro programa de A Ciencia Cierta. Gracias.